acompañando las cuestiones que vamos a desarrollar. Bueno, este es el título que le pusimos a esta conversación, lo llamamos Hacer matemática en la educación inicial hoy, y hablamos de un desafío, ¿sí? El año pasado estuvimos desafiados y este año estamos nuevamente desafiados a enseñar en estos contextos complejos. Queremos iniciar haciendo una particular referencia al reconocimiento, al gran compromiso que todos los docentes durante el año 2020 encararon su tarea con compromiso, con creatividad, tratando de mantener la continuidad pedagógica más allá de las grandes dificultades de la situación, buscando diversidad de estrategias para comunicarse con los niños, con las familias, para mantener el vínculo y para seguir enseñando. Queremos destacar este compromiso y esta creatividad. También pensamos que este es un buen momento para poder reflexionar sobre nuestras prácticas, habiendo tomado cierta distancia, poder mirar reflexivamente lo realizado, lo logrado y también los puntos que aún quedarían por mejorar, por reformular. En ese punto podemos pensar que a partir de lo vivido y de lo experimentado, tenemos muchas cosas para rescatar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. La verdad que la situación del 2020 nos obligó a trabajar con otros, con colegas, para organizar las planificaciones, para pensar los mejores recursos, para garantizar la comunicación, para co-coordinar los Zoom. Creemos que este trabajo en equipo debería mantenerse y fortalecerse al interior de las instituciones. Por otra parte, hemos fortalecido la relación con las familias que se constituyeron en socios para educar, socias para educar, coordinados por el jardín, por la escuela. También nos parece que esto es un aspecto importante a mantener y a fortalecer. Esta idea de haber tenido que compartir con las familias la tarea y tener que informarles del sentido, de los objetivos, de las actividades, creemos que eso también nos debe seguir acompañando. Otra cuestión que todos reconocemos es la heterogeneidad de los aprendizajes y de los logros de los niños. Justamente la diversidad de situaciones contextuales, tecnológicas, de participación, de posibilidades, ha hecho que los aprendizajes de los niños sean muy diversos. Es por eso que debemos tenerlos en cuenta, tener en cuenta esta diversidad para pensar desde ahí cómo trabajar con ellos. Y las cosas que cambiaron para el 2021, ¿no, Mariana? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, yo creo que estamos, sí, como bien dijo Edith, en el 2020 nos encontró a los maestros frente a una situación inédita, en particular en el nivel inicial por el grado de autonomía que tienen nuestros niños y niñas pequeñas, como ineludiblemente poder llegar a ellos a través de las familias y fortalecer el contacto con las familias. Este 2021 también nos encuentra en una situación inédita pero distinta y pensando cosas diferentes y repensando sobre nuestras prácticas cosas diferentes. Volver a encontrarnos en la presencialidad, en las salas, en los jardines, en un espacio distinto, con una organización grupal distinta, que seguramente sea distinta al interior de sus propios jardines, seguramente no se organice de la misma manera un GIN, por ejemplo, que una escuela infantil o una sala de 3 no estén en las mismas condiciones que una sala de 5 en este momento, en otros horarios, y con un protocolo que es necesario para poder cuidarnos, pero que modifica nuestras prácticas y que nos enfrenta a la situación de pensar nuevas propuestas o de pensar de qué manera podemos modificar nuestras propuestas para que sigan siendo ricas y desafiantes. La intención un poco de este webinar
que titulamos Hacer matemática en la educación inicial hoy, el desafío de enseñar y aprender en contextos complejos, tiene un poco como propósito acompañarlas en esas preguntas. Si Edith dijo que el año pasado fue una oportunidad para pensar con otros y reflexionar sobre nuestras prácticas, este año con estos nuevos desafíos creemos que esa oportunidad de reflexionar con otros y de pensar nuestras prácticas en este contexto tan complejo es sumamente rico. Nosotras pensamos a lo largo de este webinar encarar o tomar algunas cuestiones propias del enfoque del trabajo con matemática que venimos desarrollando, que está en los diseños curriculares, y además tratar de pensar qué se modifica o qué no, o en parte, en las propuestas que podemos llevar a cabo estos días en las salas. Tomamos como eje algunas cuestiones en torno al número y al sistema de numeración, que bueno, que Edith va a empezar a comentar. Bien, avanzamos entonces por una pregunta básica, que es, ¿por qué enseñar matemática en el nivel inicial? Esto nos lo venimos preguntando hace mucho, sabemos, y de ahí el nombre que le pusimos a esta conversación, que tiene que ver con hacer matemática. Creemos que tenemos que buscar la manera en que para que los niños hagan matemática. No repitan, no memoricen, sino que hagan, que exploren, que investiguen, que piensen, que prueben, que intercambien, que resuelvan problemas, que enfrenten situaciones problemáticas, desafiantes y que busquen en sus conocimientos, los que tienen, la manera de resolverlas. Esta situación los va a llevar a intercambiar, a pensar soluciones quizás erróneas o no totalmente completas, pero que puedan avanzar, corregir, comunicándose entre ellos, considerando las distintas posibilidades, escuchando al otro, discutiendo, defendiendo, justificando, buscando acuerdos. Este es el tipo de matemática que queremos trabajar en las salas, que proponemos trabajar en las salas. Una matemática de movimiento, de reflexión, de exploración y de intercambio. ¿Y hoy podemos trabajar de esta manera? Bueno, esa es una de las preguntas que nos hicimos seguramente muchas maestras y muchos maestros a enfrentarnos en esta situación, en donde tenemos un modo de hacer matemática en las salas que implica estar muy cerca del otro, pensando, jugando, compartiendo, y en una situación en donde tenemos que mantener determinada distancia, donde no podemos compartir determinados objetos. Creo que una buena pregunta es pensar si se puede hacer esta matemática en estas condiciones. ¿Qué podemos mantener? ¿Qué tenemos que modificar? Uno podría pensar un tiempo atrás, si cada niño tuviera, por ejemplo, una hojita y hiciera un renglón de números, sucesivo de números, no habría ningún problema, pero ahí estaríamos pensando en un modo diferente de lo que significa hacer matemática para los niños y para los niños. Nosotras pensamos que sí, que es una buena oportunidad para pensar de qué modo podemos modificar algunas propuestas, pero manteniendo este modo de enfrentarlos a problemas desafiantes, genuinos, y que puedan compartir reflexiones. Por ejemplo, si nosotros habitualmente jugábamos a la mini generala, al juego con dados, y en este momento no es posible compartir objetos, quizás poder jugar de a pares a la mini generala, pero cada uno con su propio dado. Quizás si jugábamos antes a la guerra de cartas y ahora no pueden llevarse el pozo y compartir ese mazo de cartas, quizás pensar alguna estrategia para recopilar las cartas que se llevó, que sea haciendo crucecitas correspondiendo a las cartas que van ganando. Digo, en el primer caso y en el segundo caso, el propósito didáctico y el modo de hacer matemáticas se mantienen. En el primer caso tienen que corresponder esa constelación, ese conjunto que salió en el dado, con algún número escrito o con la constelación que aparece en el tablero. El problema matemático está intacto más allá de la modificación de los materiales. Y en el segundo caso, el problema para los niños sigue siendo la comparación de cantidades y fijarse cuál ganó y cuál tiene la carta más alta. Entonces, el desafío sería pensar propuestas para los niños y para las niñas que veníamos haciendo que puedan
seguir replicándose en este momento y que les permitan no solamente enfrentarse a nuevos problemas, sino aprovechar esta presencialidad con sus condiciones para poder reflexionar juntos y para poder compartir juntos esas reflexiones. Bien, venimos hablando de problema. ¿Qué es un problema? ¿Qué llamamos problema? ¿Qué condiciones debe tener una situación para considerarse problema? No, es obvio que no cualquier situación constituye un problema. Tenemos algunas características de las situaciones para que puedan considerarse problemas. Por ejemplo, ahí tenemos una pequeña síntesis. Que tenga la situación tiene que tener una finalidad clara para el niño. El niño tiene que entender qué se espera de él, qué queremos lograr con este juego, cómo se gana en la mini general, cómo se juega. También, para que la situación sea un problema, no puede ser ni muy fácil ni muy difícil. Si es muy fácil, la resuelve directamente, en realidad no implica una situación problemática. Tiene que haber algún grado de desafío, la situación lo tiene que desafiar, tiene que constituir un obstáculo a su nivel de conocimientos, pero que no lo pueda resolver directamente. Por otra parte, no debería ser tan difícil que no pueda, con su nivel de conocimientos, generar ningún acercamiento a la situación. Entonces, tenemos que encontrar ese punto, ese equilibrio. Una situación problemática que implique un desafío a su nivel de conocimientos, pero que no sea ni tan fácil ni tan difícil. Los conocimientos que el niño tiene, de los que él dispone, deberían permitirle empezar a construir una solución en interacción con los pares, aunque no lo pueda resolver en forma inmediata. Y por lo tanto, estamos viendo que hay una relación entre el problema que le planteamos y los saberes que el niño tiene. Para que una situación constituya un problema, tiene que ser un desafío al nivel de conocimientos que el niño tiene. Por eso marcamos la gran relación entre problema y saberes previos. Y a su vez, otra característica es que permita la aparición de diferentes procedimientos, que no haya una única manera de resolverlo, sino que la situación pueda resolverse de maneras distintas, lo cual habilita que los chicos prueben y a partir de ahí intercambien y vean las distintas maneras de resolver. Bueno, uno podría pensar en que esta relación entre saberes previos y problemas en realidad es la que está presente siempre en las salas. Quizás en este contexto la diferencia es que estamos recibiendo niños y niñas, alumnos y alumnas que desconocemos un poco, en el caso de los que vienen de la sala de 3 del mismo jardín o de los que vienen de la sala del 4 del mismo jardín, tenemos poca información, una información distinta de lo que saben y no saben debido a la situación del año 2020 y de nuestro modo de comunicarnos y de lo que pudimos ver y no ver de lo que saben y no saben. En este sentido, cuando hablamos de qué representa un problema para un niño de sala de 4, podemos generalizar. En nuestra misma sala representa un problema, la misma situación representa el mismo problema para cada niño. Para un niño que puede contar y puede reconocer números, es un problema, siguiendo con el ejemplo de la mini generala. Representa un problema tirar el dado, ver 5 puntitos y ver dónde anotar la cruz y el tablero tiene la misma constelación. Uno puede pensar que quizás con ese tablero, con ese dado para ese niño, es un buen momento para iniciarlo en el juego si no lo conocía de manera grupal. Pero seguramente para ese niño no representa un problema matemático y podemos pensar sí en tocar otras variables, en modificar los tableros, ¿sí? En poner tableros que tengan los puntitos alineados, en desorden, porque si no el problema sería básicamente el mismo, contar desde el orden donde se presentan las constelaciones alineadas de los puntitos, cuál representa el 1, el 2, el 3, o incluir un tablero con números para ese niño, o no modificar el tablero, pero sí modificar el dado para los que pueden reconocer ese número. Y del mismo modo,
Yo podría darle a un niño que no reconoce los números escritos y que no puede identificar qué cantidad representan un dado que tenga el número para que pueda tachar en un tablero con puntitos qué número salió. Bueno, ahí le estamos dando una distancia tan grande entre lo que sabe y el problema que estamos presentando que justamente no constituye un problema para él. Entonces, en este momento, en donde las condiciones son adversas, pero tenemos una pequeña ventaja, que es que estamos trabajando con grupos reducidos, no con los grupos que veníamos trabajando desde siempre, de niños de 15, 20 o 30 grupos de alumnos, quizás poder agudizar la mirada y ver, estar muy atentos a esto, que lo que no saben y lo que sí saben, para poder hacer pequeñas intervenciones y presentarle problemas que los hagan apoyarse en lo que saben para saber un poquitito más a cada uno de ellos. Igual sobre esto vamos a seguir hablando en las próximas diapositivas. Bueno, venimos hablando de problema, pero vamos a hacer una relación importante en el nivel inicial, que es la relación entre problema y juego. Es muy conocido, ya incluso Mariana mencionó el juego de la mini generala como uno de los juegos posibles. Ahí tenemos justamente una foto de niños jugando con la mini generala. En este caso, esta es una foto de años anteriores. Acá están compartiendo el dado y el tablero, pero a partir de lo que planteó Mariana, podemos pensar que si lo que nos interesa es que el niño evalúe cuánto le salió en el dado y busque esa misma representación en el tablero, nos da lo mismo que cada uno tenga su propio dado. Lo importante es que la situación le plantee un problema. Bien, pero nos hacemos esta pregunta, ¿por qué jugamos en matemática? Para lo cual vamos a ir un pasito antes. ¿Por qué jugamos en el nivel inicial? Sería más la pregunta. Sabemos que el juego es una actividad propia, acá vamos a repasar algunas cosas que todos sabemos. El juego es una actividad propia del niño, es inherente a la infancia, es uno de sus derechos inalienables, está reconocido en la Ley de Educación Nacional por sus aportes, por los aportes del juego en cuanto al desarrollo de cuestiones cognitivas, sociales, emocionales, éticas, estéticas, culturales. Y por otra parte, sabemos que el juego forma parte desde sus orígenes de la didáctica del nivel inicial. ¿Sí? Ya Froebel nos hablaba del juego como manera de enseñar a los niños pequeños. Pero en el caso de matemática, lo que nos va a interesar no tanto es el aspecto cultural del juego, que es muy importante, sino el juego como un espacio, como un contexto posible donde plantear situaciones problemáticas. Por otro lado, eso nos permite tomar en cuenta y aunar de alguna forma lo que tiene que ver con el aprendizaje y con el juego, considerándolos a ambos derechos inalienables del niño. El niño tiene derecho a jugar y tiene derecho a aprender. Y es tarea de la institución educativa garantizar ambos, generar situaciones para que se cumplan estos derechos del niño. Entonces, vamos a tomar el juego como un contexto, como un espacio rico para el planteo de situaciones problemáticas y la posibilidad, además, de reflexionar sobre lo realizado en la situación lúdica para poner en común, para intercambiar, para ponernos de acuerdo, buscar nuevos acuerdos, para encontrar otras maneras de resolver. Todo eso nos permite el juego y el planteo de problemas. Acá vamos a ir tomando algunos autores que nos aportan algunas ideas, que nos enriquecen y nos amplían. Acá tenemos un pequeño fragmento de un texto de Beatriz Recia de Moreno, que justamente habla del aprender y del jugar como derechos del niño y que el jardín debe garantizar estos derechos buscando situaciones donde puedan incluso articularse ambos aspectos y que en algunas situaciones el juego, además de favorecer la socialización, la expresión y la creatividad,
va a favorecer también, con determinadas condiciones, los aprendizajes matemáticos y en ese sentido lo consideramos como un espacio rico para el planteo de situaciones problemáticas. Otros autores que tomamos, como uno de los textos de Claudia Broitman, Cynthia Cooperman y Héctor Ponce, plantean justamente que podemos plantear problemas en el contexto de los juegos, pero lo importante es que no esperemos que los chicos lo resuelvan perfectamente, que salga bien. En realidad, si la situación es un problema, no debería salir perfecto. Al contrario, suponemos que no lo van a poder resolver directamente, pero que la situación es suficientemente desafiante, interesante, significativa, para que los chicos en esa situación vayan intercambiando y buscando la solución y construyendo el aprendizaje. Justamente sería al revés. Si sale todo perfecto y todos lo lograron resolver perfectamente, posiblemente, como en el ejemplo que dio recién Mariana, ya no sea un buen problema, sino que ya es algo que el chico se lo ha apropiado, ya forma parte de sus conocimientos, entonces quizá tenemos que avanzar. Bueno, y nuevamente situados en la sala, seguramente este año nos encontramos ante el desafío de pensar qué juegos sí y qué juegos no podíamos llevar a cabo. Por ejemplo, si veníamos acostumbrados a jugar en matemática con grandes tableros y dados compartidos, ese en este momento no sería una opción, por lo menos de simular de manera idéntica como lo veníamos haciendo. Nosotros entendemos el juego, como decía Edith, más allá de como un derecho inalienable del niño, como algo que se enseña y que es muy propio del nivel inicial, además como vehículo para presentar problemas matemáticos. Y en este sentido pensábamos en un juego que seguramente, incluso sé que se vino dando en salas de 5 el año pasado, en algunos encuentros sincrónicos por Zoom, pero con características distintas, que es el juego del bingo. El juego del bingo, por ejemplo, que pone a los niños en la situación de pensar o hacer coincidir ese número oral que dice la maestra, si dice 34, ubicarlo de manera escrita en el cartón que tienen. Ese juego en realidad, frente a las condiciones que tenemos de distancia, de uso de barbijo, de no compartir materiales que nos resultan, a veces nos entorpecen el desarrollo de la tarea tal como la veníamos llevando, no presenta ningún tipo de complejidad porque podemos, cada niño tiene su cartón con sus números, la maestra puede dictar sus números y es una buena oportunidad de si el contenido que queremos trabajar es justamente ese, es establecer una relación entre el número hablado y el número escrito. Ahora bien, con el juego solo, si bien decimos que el juego es un derecho inalienable de los niños y es algo que solemos hacer en el nivel en distintos modos, por decirlo de alguna manera, en el juego dramático, en el juego trabajo, en matemática tiene una particularidad. Para hacer matemática no basta solamente con jugar, sino que también tenemos que reflexionar sobre estos procedimientos, sobre qué pasó en el juego, cómo te diste cuenta. Si yo digo 34, ¿puedo fijarme en el cuadro de números cuál es el 36? Buscarlo como el juego es, además de vehículo de un problema y desde la perspectiva de la maestra, un vehículo para enfrentarlos a problemas matemáticos, tiene la necesidad de que haya una reflexión después conjunta en donde ellos puedan discutir, puedan reflexionar sobre sus procedimientos y sobre el contenido que se pone en juego. Esto fue algo que el año pasado quizás fue difícil de establecer porque estábamos a la distancia con nuestros niños y nuestras niñas y el juego quedaba muchas veces en manos de la familia, que no tienen por qué saber cuál es el propósito didáctico de ese juego, qué queremos enseñar, sino que simplemente, y está muy bien, jugaban, pero faltaban estos espacios de reflexión sobre los procedimientos, sobre qué te diste cuenta cuando salía el 34 y cuando salía el 36, cómo empiezan, vamos a fijarnos en el cuadro de números. Todo ese espacio de reflexión sobre el contenido es muy propicio y es menester quizás aprovechar este momento de presencialidad, aunque breve, para generar esos espacios de reflexión sobre el juego. Incluso quizás podemos traer
juegos que hayan jugado el año pasado y pensar, ¿y vos cómo, por ejemplo, si volvemos a la mini general y la jugaban en las casas? Y yo vi que, ¿cómo te dabas cuenta vos cuando tenías que anotar esta cantidad de puntitos en el tablero donde dice 5? ¿Qué hacías? Mostrarnos a todos. Una buena oportunidad para compartir con otros y con otras estrategias y reflexionar sobre esas, que es el propósito que tiene nuestro trabajo. Por el otro lado, como el juego un poco el juego escogido un poco detrás de lo que queremos enseñar, para nosotros, maestros y maestras, eso implica hacer un análisis didáctico previo. Si mencionábamos el bingo y la idea es establecer relaciones entre la serie oral de los números y la serie escrita, y seguramente si jugamos un bingo del 0 al 100 en una sala de 5, no porque los niños no puedan enfrentarse hasta números más grandes, pero sería un juego interminable que demandaría mucho tiempo, seguramente tenemos que escoger un rango numérico, por ejemplo, para jugarlo. Bueno, una buena pregunta de análisis didáctico de esa situación previa a presentarlo sería, bueno, ¿con qué materiales? ¿Cuántos números van a tener que poner en su cartón? ¿Si van a jugar en parejas o no? ¿Qué rango numérico me conviene elegir para jugar al bingo? ¿Me conviene elegir del 1 al 20? Si lo que quiero establecer es cierta regularidad en los números dichos, cuando está el 1, el 2, el 3, el 10, el 11, el 12, y no hay ninguna regularidad. Me conviene decir, bueno, hoy vamos a jugar al bingo, pero vamos a jugar con los números que están desde acá, desde el 10 al 30. Y entonces nos podemos encontrar con el 21, con el 22, con el 23, y después con el 31, con el 32, con el 33. Entendemos que esas preguntas previas a la situación de juego nos las tenemos que hacer los maestros y las maestras para poder generar condiciones propicias de enseñanza. Y además, para aprovechar estos tiempos tan breves de presencialidad que tenemos junto a ellos. Edith, te dejo a vos. Vamos. Esto lo venimos nombrando. Dijimos que hay una relación entre problema y saberes previos. Recién planteamos una situación en sí misma. Averiguar cuántos nenes hay en esta mesa. ¿Es un problema? En realidad depende del nivel de conocimientos que el chico tenga construido. Quizá para un niño de 3 o un niño de inicio de sala de 4 eso es un problema matemático porque todavía no sabe contar correctamente, no conoce la secuencia de la serie, no hace bien la correspondencia término a término, pero quizá para un niño más grande ya no lo es. Entonces, sabemos que tenemos que saber qué saben para pensar qué enseñar. Partimos de acá, tenemos que averiguar qué saben y justamente este año tenemos esta complejidad porque las experiencias fueron muy distintas para poder a partir de saber qué saben pensar qué voy a enseñar. Acá los autores nos aportan algunas ideas, hablan de la diversidad de estos conocimientos, no son iguales, hay heterogeneidad en estos conocimientos, pero sean cuales fueran, los chicos los pueden usar para enfrentar las situaciones problemáticas. Y la idea es justamente, lo van a resolver como puedan. Seguro ustedes escucharon niños que tratando de contar dicen 1, 2, 3, 4, 8, 9, 20. Esto es un saber previo. No es completo todavía, no conoce todavía la serie numérica, pero es parte de esta construcción. Es un niño que está construyendo, que todavía no tiene el conocimiento completo, pero tiene parte de él. Y para poder enfrentar las situaciones, las va a enfrentar desde estos conocimientos. Y estos son los conocimientos que van a intercambiar, que van a socializar, y esto es lo que les va a permitir avanzar. Y volvemos a esta idea como plantean los autores. Uno no espera que dominen el conocimiento, no es que hasta que no sepan contar no puedo plantearle un juego de dados, es al revés. Mientras están construyendo el conteo, les planteo un juego de dados para que lo pongan en juego, y avancen, construyan, interactúen y de esta manera se apropien de nuevos aprendizajes. Bueno, bien.
bueno, un poco complementando lo que decía Edith, esto de saberes previos son los saberes que traen a esta situación que se está poniendo en juego en este momento. No es una evaluación previa a la propuesta que vamos a presentar, sino qué es lo que saben y lo que no saben al momento de enfrentarse en ese problema. El año pasado, una de las complejidades que nos enfrentamos los maestros y las maestras era no haber tenido mucha oportunidad de conocer a nuestros niños y a nuestras niñas y no poder saber bien qué saben y qué no saben. Con otras compañeras con las que hablaba el año pasado, en los encuentros situados con los jardines, decían, bueno, es que no los conocemos, no sabemos qué saben, qué no saben, y ahora están del otro lado del WhatsApp, del otro lado del mail, y no podemos tener mucha información porque quizás no sea una información que puedan relevar las familias. Y en este sentido, estar atentos en este momento, en estas instancias breves de presencialidad, a poder registrar, tomar información de qué no saben, pero también de qué sí saben, en qué nos podemos apoyar para seguir construyendo nuevos conocimientos, es clave. Y como los grupos son reducidos en este momento, quizás eso nos permita tomar nota más minuciosamente de lo que pueden saber o no saber los alumnos. Por ejemplo, cuando decimos que no saben contar, ¿a qué nos referimos? Es un niño que puede decir 1, 2, 3, 4, cuando cuenta a sus compañeros que vinieron ese día, pero que no puede establecer una correspondencia entre el número que está diciendo y la cantidad de compañeros que va contando. Bueno, ¿qué sabe ese niño? Ese niño está recitando la serie oral, sabe eso. Quizás lo que no sabe todavía, y es el terreno en donde nosotros tenemos que intervenir, es en hacer corresponder esa serie oral, ese número que va diciendo, con la colección, con la cantidad de objetos, con la cantidad de personas que está contando. Ese niño puede contar a los compañeros que vino, pero muchas veces, los niños dicen, bueno, ¿cuántos vinieron? No, 16. ¿Y cuántos vinieron? Y vuelven a contar. Bueno, ese niño, hay un montón de cosas que sabe. Sabe recitar la serie numérica, sabe establecer esa correspondencia que el niño del ejemplo anterior no podía, pero no puede tomar ese último número, decimos cardinalizar a veces, ese último número como memoria de esa colección que contó. Bueno, ahí está el terreno en donde nosotros tenemos que trabajar, entre eso que sí saben para generar problemas e intervenciones y traccionar y que puedan avanzar en ese espacio, en ese espacio que nos queda del contenido de conteo para hacerlos avanzar en sus conocimientos. Vamos igual a avanzar un poco más en saberes previos hacia el final de la presentación. Bien, abriendo un poquito más, hablamos de procedimientos de resoluciones, cómo aparecen los saberes de los niños. Podemos ver en esas fotos, hay un niño que tiene una carta, el 6 de espada, y está contando, va señalando para saber cuánto le tocó, cuánto vale esa carta. Es una manera de resolver. Hay otro niño que puede simplemente mirando la carta, dice directamente 6 porque hace lo que se llama percepción global. Es otro procedimiento. Son dos maneras diferentes de evaluar una cantidad. Generalmente al principio necesita contar, pero si jugamos reiteradamente con dados, con cartas, rápidamente ya va haciendo lo que se llama una percepción global. Entonces, la idea es observar cómo resuelven, qué procedimientos de resolución implementan, registrarlo y desde ahí pensar las propuestas para llevar a la práctica. Bueno, acá nos hablan de esto, otros de los autores que estamos mencionando, la importancia de tener en cuenta estos procedimientos que son diversos y luego en los momentos de la puesta en común socializarlos. A ver, fulanito, mostrame cómo te dabas cuenta que era el 6 de espada, o cómo te diste cuenta vos. Yo vi que vos no tocabas cada espadita. ¿Cómo hacías para darte cuenta? Estas son las cuestiones para poner en común. Bien, a esto agregar nada más, que justamente es lo que el año pasado a los maestros nos quedaba oculto. Decíamos, bueno, nosotros mandamos el juego de la minigeneral en el bolsón, pero lo que nos quedaba detrás del telón y del lado de las casas y de las familias es qué hacían con eso. Algunos pensaban, bueno, no sé, le anotará el padre las cruces, le contará a él y él anotará la cruz.
En este momento, en donde tenemos a los niños y a las niñas en las salas, es importante poder estar atentos y observar esto. Los procedimientos que utilizan son los que hablan sobre lo que ese niño sabe, sobre lo que todavía tenemos que enseñar o lo que todavía tenemos que seguir poniendo en discusión. Nada, y otra cuestión importante es que en esto de los procedimientos, en este modo de hacer matemática, en este enfoque de hacer matemática, pensamos que no solamente lo importante es hacer y nosotros poder informarnos y registrar sobre qué procedimiento hacen, si cuentan los puntitos, si tiran el dado y dicen 5, sino también en la explicación que ellos puedan dar de eso que hacen. En poner en palabras su procedimiento, por un lado, para pasar cuando uno tiene la necesidad de poner en palabras, vuelve a pensar lo que hizo, ¿sí? Vuelve a tomar nota de lo que hizo mentalmente, lo organiza para poder comentárselo a los demás y eso le permite tenerlo muy presente, su procedimiento, para poder replicarlo, modificarlo y además confrontarlo con otros. Y esto de ponerlo en palabras también, porque pensamos en que en una misma sala seguramente veamos heterogeneidad de procedimientos. Hay muchos niños que lo hacen de manera distinta. Y la manera de trabajar en matemática que nosotros proponemos es justamente eso, enriquecerse, porque es un modo de hacer social con otros. Digo, puedo ver el procedimiento de otro, ponerlo en palabras, discutirlo, pensar si es mejor, si no es mejor, apropiármelo si me conviene. Esto también es parte importantísima del trabajo en matemática. Bien, seguimos reflexionando un poquito acerca de los recursos que utilizamos. Hemos nombrado varios. Son habituales para el trabajo numérico: las cartas, los dados, los distintos tipos de tableros para llenar el tablero, tipo bingo, juegos que quizás hoy son más complejos, como un juego de recorrido donde todos comparten el tablero, quizá no sería la mejor posibilidad. También es importante, esté donde esté en este momento funcionando el grupo, quizás está en la sala o quizás está en un patio, quizás está en el salón de música, que tengan acceso a los números, que tengan la posibilidad de tener una banda numérica, quizá más adelante un cuadro numérico, un calendario donde el chico pueda ver los números, pueda contar y saber cómo se escribe tal número. Entonces, donde estén, esto es importante. Y también ahí aparece la idea de variable didáctica, que son las modificaciones que incluye el docente en la actividad para generar nuevos problemas y poner en juego nuevas estrategias. Ahí en las fotos vemos distintos grupos jugando las cartas, pero el material ha cambiado y tiene características diferentes. En la mesa celeste están jugando con cartas españolas, pero en cambio ahí en las cartas de color rosa y naranja son cartas elaboradas por el docente, que tienen la representación del dado, no tienen el número escrito. Bueno, este docente ha intervenido en el material, ha decidido, ha cambiado el material. Podría también pensar más adelante hacer cartas directamente con el número escrito. Entonces, cada variable didáctica genera nuevos problemas y lo obliga al chico a otras estrategias. En la carta con números, si el chico no sabe por percepción global, que es el número 3, por ejemplo, en esa naranja, va a poder contar. En cambio, en una carta con números escritos, va a tener que reconocer el número porque ya no puede contar. Entonces, estos son aspectos en los que el docente interviene para ajustar la propuesta a los saberes previos, a los procedimientos que observó. Y respecto de los recursos en este contexto, como mencionaba Edith, digo que generalmente tenemos una sala repleta de recursos, está el ambiente alfabetizador, hay bandas numéricas, tenemos nuestro calendario, hay muchas salas que en este momento están funcionando en espacios comunes o en espacios más seguros, y quizás en esto que decíamos anteriormente respecto del bingo, ¿no? De anticiparnos y hacer un análisis didáctico de qué es propicio, de cómo modificar los materiales, de qué vamos a necesitar, quizás pensar y seleccionar para cada día y poder
llevarnos a ese espacio que no es la sala y que no va a ser permanente, alguna fuente de información que sea necesaria en ese momento. Por ejemplo, si yo voy a jugar el juego del bingo con mis estudiantes en el Zoom del jardín, quizás no me puedo llevar todas las fuentes de información que tengo en la sala, pero pensar cuál va a ser más propicio y cuál va a ser necesario. Quizás hacerme de un cuadro de números para momentáneamente pegarlo en esa pared y poder ver esas regularidades numéricas y enseñar también cómo usar ese cuadro de números como fuente de información. Quizás si voy a jugar a la mini generala con mis alumnos y mi idea es pasar de los tableros de constelación al número, a un tablero que tenga los números escritos, bueno, quizás lo más adecuado sea pensar en que me voy a llevar una banda numérica, la que tenía pegada en la sala, y pegarla momentáneamente en ese espacio para poder hacer uso. Anticiparnos y pensar los recursos que vamos a necesitar y seguir haciendo de ellos uso como fuente de información para los niños sobre de los números. Y respecto a las variables didácticas, también pensar en una diferencia. Cuanto antes hablábamos que estamos modificando las maestras y los maestros los materiales por las condiciones de cuidado, y yo decía que, bueno, si jugamos a la mini generala, no pueden jugar con el mismo dado, cada uno va a tener su propio dado, ahí hay una modificación del material que no modifica el problema. Modifica el material con el que van a contar, cada uno va a tener su propio dado, pero los procedimientos que pueden realizar con esos son idénticos a si comparten el mismo dado. Ahora, si yo pensara en cambiar ese dado que tiene las constelaciones de puntitos por un dado con números, ahí sí estoy introduciendo una variable, estoy modificando una variable didáctica porque estoy permitiendo o no permitiendo que salgan distintos procedimientos, que puedan hacer uso de distintos procedimientos. Estoy modificando el problema. Bien, y volvemos y donde queremos poner foco. Hoy estamos tensionados por la situación sanitaria, pero nuestra tarea es enseñar y por eso creemos que tenemos que seguir focalizando lo didáctico, resolviendo, superando los obstáculos y las dificultades que la situación nos plantea. Nuestra tarea, el sentido del jardín y de la escuela tiene que ver con la enseñanza, con la construcción del conocimiento, con la socialización, con el intercambio. En esto tenemos que focalizar. Acá Pierina Lanza nos cuenta una serie de tareas y decisiones didácticas que toma el docente cuando elige el contenido, cuando evalúa los saberes, elige el contenido, decide la propuesta, piensa en la organización, anticipa los posibles procedimientos de resolución de los chicos y las intervenciones que va a poder hacer, cómo va a evaluar y cómo de ahí va a construir la secuencia. Este es nuestro foco. Esto no debemos perderlo de vista. Sí, sobre todo en este momento en el que los maestros y las maestras nos vemos como a cargo de muchas tareas de cuidado, y si hay algo que reivindicamos en el nivel inicial es nuestra labor pedagógica, además de nuestra labor de cuidado. Entonces, tomarnos un tiempo, ahora que estamos un poco más acomodados, en qué queremos enseñar en matemática y poder pensar juegos y propuestas que atiendan a esto, en estos tiempos que son muy breves. Y por el otro lado, también algo que quizás nos esté pasando es esto de atender a lo que sucede en el día a día, en la burbuja. Y si nosotros pensamos que la construcción de conocimientos en matemática no se da por una sola experiencia, es decir, no por jugar solamente una sola vez que los niños se enfrentan a jugar una sola vez a la mini generala, pueden hacer grandes descubrimientos ni generar nuevos procedimientos respecto de cómo contar el dado y cómo anotarlo, pensamos que es una buena oportunidad para empezar a diseñar secuencias y empezar a pensar, bueno, si esta semana presentamos el juego de la mini generala, lo jugó la maestra contra el grupo total. Si la semana siguiente podemos continuar con ese juego modificando algo, si podemos pensar en que jueguen en parejas, si podemos pensar en que jueguen, pero modificándole el tablero a algunos, en los que ya vimos que sus estrategias permitían que jueguen con el número escrito en el tablero, o si no con el número escrito en el dado. No perder esta idea de secuencia, de presentar
la misma propuesta, tocando algunas variables en repetidas ocasiones para trabajar este contenido que estamos persiguiendo. Bien, y para terminar, acá lo habíamos planteado la importancia de relevar lo que saben para pensar desde ahí la propuesta didáctica. Ya hemos explicado por qué. Quizás ahora nos vamos a meter un poquito más en el cómo. Por otra parte, creemos que este es un buen momento, estamos en el inicio, tenemos la posibilidad, digamos, dentro de esta situación compleja, una pequeña ventaja y es trabajar con un grupo más reducido, entonces quizá tenemos más posibilidades de verlos. Es un buen momento para evaluar qué saben, qué lograron, qué se construyó, reconociendo la heterogeneidad, sabiendo que en principio siempre los grupos son heterogéneos y en esta situación posiblemente más. Contamos con algunas herramientas, con algunos instrumentos que pueden ser útiles para este relevamiento, en particular de los conocimientos numéricos, poder tomar registro de estos conocimientos, pero sobre todo quedarnos pensando en estas dos últimas preguntas, que sería, ¿qué decisiones didácticas tomar luego de evaluar? Es decir, ya averigüé qué saben, qué planifico, qué situaciones voy a plantear, qué problemas, en el contexto de qué juegos, en qué situaciones cotidianas, en qué proyectos voy a incluir estos problemas matemáticos, y tener presente que vamos a enfrentar la situación de la heterogeneidad. Seguramente nuestros niños van a tener saberes diferentes y con esto tenemos que trabajar. ¿Y cómo hacemos, Mariana? Bueno, como decíamos antes, quizás en esta oportunidad de estar con los niños y de jugar, o en situaciones cotidianas, por ejemplo, en una sala de 4, al momento de contar cuántos vinieron, en donde la maestra puede empezar a contar y ver si los niños pueden continuar con el sucesor de un número o no, es un momento de evaluar, de reconocer qué es lo que saben, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que todavía falta. Por ejemplo, en otro modo, en una sala de 4, ver que esas hojas o esos juguetes que desplegamos arriba de una mesa van a alcanzar o no van a alcanzar para los niños y las niñas que están presentes en la burbuja, es una oportunidad para saber qué pueden hacer para comparar cantidades, si pueden establecer esas correspondencias, si señalan con el dedo, si no, si alguno dice, sí, hay 4 y nosotros somos 5, o sea que no va a alcanzar. Bueno, todo eso ir tomando nota porque nos da información de lo que saben y lo que no saben, y además nos deja el terreno para pensar entonces qué es a dónde tenemos que ir, qué tenemos que diseñar para que sepan. En una sala de 5 se nos ocurría, por ejemplo, en el registro en un calendario sobre los días que venimos al jardín, ¿sí? Para relevar sus conocimientos sobre el número escrito, o pensar que, no sé, si vamos a hacer una actividad especial el 15, ver si saben dónde está el 15, dónde vamos a anotar eso que vamos a hacer o no, y que sea momento de discusión, es momento de relevar eso que saben. Y por el otro lado, tenemos momentos muy breves frente a los niños y a los niños, seguramente más breves que antes, y decíamos también que hay menos cantidad de niños. Eso nos da una oportunidad en este momento excepcional para poder registrar todo esto de lo que nos estamos informando. A veces, generalmente en el transcurso del año, con el correr de todo, llega el momento de hacer el informe narrativo de cada niño, es el momento de pensar en qué sabía, qué no sabía. En este momento tenemos tiempos, cuando se retiran del jardín, quizás para tener alguna grilla prediseñada y pensar, bueno, Juan puede contar hasta el 15 y escribe, para poder tomar nota y tener esa información relevada. O podemos tener un portfolio donde haya una hoja con el nombre de cada niño, ir anotando ahí lo que observamos. Bueno, tenemos una oportunidad en este momento excepcional respecto del año pasado, para poder ir tomando nota de lo que saben, de lo que no saben, y así apoyarnos en eso para preparar nuevas y para diseñar nuevas secuencias didácticas de las que hablábamos antes. Bueno, y ¿por qué no nos contás, Mariana, un poquito brevemente, lo que viste de esta maestra
en el patio, jugando con sus chicos, y así cerramos con esto. Sí, bueno, no les vamos a contar mucho que no sepan, pero sí el otro día compartíamos en el equipo, en la escuela donde trabajo, yo compartí una foto y una imagen, que ahora no difundimos por preservar la imagen de la maestra y de los niños y las niñas, que tenía una sala de 4 y 5 integrada que está funcionando en el patio de una escuela, compartido el jardín con la primaria. Y sabemos que esto se está replicando en muchas salas y que son condiciones bastante adversas a veces y bastante diferentes a las que veníamos desarrollando nuestra tarea pedagógica en años anteriores. Y así todavía una ronda de niños de sala de 4 y 5 y una maestra que había pegado un afiche con el tablero de la mini general en la pared y estaba jugando con un dado grande a la mini general con sus alumnos. Y nos generó y nos genera mucha admiración de compañeras. Lejos de romantizar las condiciones en las que estamos trabajando y en las que los niños están aprendiendo en estos momentos de pandemia y de cuidados, de necesidad de cuidados, nos parece que nuestra capacidad para recrear nuestra tarea y para seguir pensando, para seguir respetando el derecho a los niños y a las niñas de educarse y para seguir trabajando con ese respeto intelectual hacia los chicos y hacia las chicas y hacia nosotros mismos es admirable y nada, y queríamos compartir eso como una imagen cristalizada de una sala que seguramente se está replicando en muchas otras y alentarlas a seguir trabajando juntas y juntos, y esto solamente tirar de la puntita de un ovillo de la reflexión de un montón de situaciones que deben ser distintas en cada sala, e invitarlas a seguir preguntándonos, todas nosotras, sobre nuestra tarea y equivocándonos, y en pensar cuál es la mejor manera en este momento de llevarla a cabo. ¿No, Edith? Bien, bueno, ahí llegamos al final, y siguiendo con esta idea que decía Mariana, invitarnos a pensar y a preguntarnos, los y las invitamos a formular, si quieren, alguna pregunta, algún comentario en el chat, para cerrar con eso. También las invitamos eventualmente a compartir a través del campus, ¿sí?, de la Escuela de Maestros, comentarios, preguntas, sugerencias, experiencias, eso está abierto también. Así que bueno, esperamos si hay algún tipo de pregunta o comentario, y si no, vamos cerrando con esto. Sí, y en realidad si vamos cerrando con esto nos despedimos en un hasta pronto, porque seguramente muy pronto volvamos a encontrarnos o en la presencialidad o en la virtualidad, pero acompañándonos en esta tarea. Sí, con la idea de pensar juntos, con la idea de entre maestros, con la idea de intercambio y de pregunta compartida y de construcción compartida del conocimiento didáctico.